Litva, que reflejó un incremento de arsénico en el agua de consumo, ¿no? Y hay muchos municipios o muchos lugares de la provincia de Buenos Aires que estarían siendo afectados por este tema. Y estamos ya en contacto con Pablo Castello, que es doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET, quien ya tuvo la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Dije bien Castello o Castelo? Sí, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Ahí, Sí, es ¿Castelo? Castelo, como quieras. Castelo, como bien. Bueno, ahí veíamos esta información y decíamos, como no tenemos cosas, ahora también nos tenemos que preocupar por el arsénico. Bueno, no necesariamente. Nos tenemos que ocupar, la vieja frase. No es un problema nuevo. El tema es que Litva sacó un mapa de arsénico luego de 14 años. Esto es un problema muy viejo. Es una cuestión que no nos vamos a poder sacar nunca de encima. El nombre técnico es ACRE, Acre con H. El arsénico necesariamente está bajo la tierra, en el puelche, el acuífero, que viene de la cordillera, que está contaminado con arsénico volcánico, así que no vamos a poder sacar nunca. Si tomamos agua de ahí, necesariamente vamos a tener arsénico, depende de la zona. Así que no es un problema nuevo. El tema es así, para no crear pánico. Cambiaron las recomendaciones en el medio y antes podíamos tomar agua recomendada hasta 50 partes por millón y las recomendaciones cambiaron a 10. Entonces todo lo que antes era amarillo o nada pasó a ser rojo. Entonces un montón de gente, todos estuvimos tomando agua que ahora es roja durante un montón de años, o el punto rojo en el mapa, y no nos pasó nada, y ahora todo es pánico porque pusieron un punto rojo. Bien, y esa No quiere proporción, decir que no nos tengamos que ocupar. bien, y esa proporción, más allá de cambiar la forma de medirlo, ¿sigue estable o también aumentó? Digo, ese 50 por millón, o sigue igual. Es difícil, o sea, la capacidad que tienes es muy grande porque es mucha cantidad de agua, pero llama a la reflexión porque es estable. El tema es que, bueno, es estable, pero yo voy a poner una casa en un lugar y voy a hacer un pozo. El 65%, creo que el 45% de la provincia de Buenos Aires no tiene agua de red. Entonces, 45-65. Yo voy a poner mi casa ahí, no voy a hacer un análisis de arsénico, voy a tener esa agua. El tema es si me brindan agua potable con un caño que no tenga arsénico, excelente. Si tengo que tomar el agua de pozo, voy a tener que tener mucho cuidado porque no voy a poder tomar el agua esa si es más de 50 por unos años. Ojo, cuidado, no es que tengo que dejar de tomar hoy. Voy a poder seguir tomando el agua, pero voy a tener que exigir algún tipo de medidas o voy a tener que tomar algunas medidas. Por ejemplo, comprar bidones que me para tomar, solo para tomar, que no tengan arsénico, nada más. Pero uno se puede bañar, uno puede hacer todo tipo de actividades con esa agua. Doctor, y justamente, un poco ahí usted lo empezó a adelantar. Está de moda ahora que en las casas muchos, como especialmente los que o tienen agua de napa o tienen agua de tanque, empezar a comprar filtros de agua y a medida que uno empieza a averiguar se da cuenta que hay filtros que no sirven para nada, que son un verso, que no sacan los minerales, bueno, usted corríjame, no conozco los términos, que hay materias inorgánicas, orgánicas, hay sarro, hay metales, qué sé yo, uno viene a descubrir todo eso. ¿Cuáles serían los filtros? ¿Qué recomendaciones hace usted sobre este tema? Bueno, yo diría que no gasten plata inútilmente. Los filtros buenos son muy caros, los que pueden sacar todo eso. Yo lo primero que diría es lo siguiente. El problema del agua es un problema integral. No solamente es el arsénico, son las bacterias, el agua de pozo, el pozo ciego, el pozo negro, que también coexiste con el pozo de agua, que se mezcla con el agua potable. Entonces, toda esa mala práctica
hace que el agua que estamos tomando esté contaminada con el agua que nosotros contaminamos. Entonces va a tener bacterias, va a tener materia orgánica, va a tener metales, va a tener todo lo que nosotros estamos tirando a la napa. Por una mala praxis, por falta de educación. Entonces, esto llama profundamente a la reflexión. Sí, nos estamos fijando en el arsénico, nos tendríamos que estar fijando también en las bacterias, en la materia orgánica, lo decís muy bien. Los filtros, respondiendo específicamente a tu pregunta, caseros, no son efectivos o son muy poco efectivos. Y si son efectivos, son muy caros. Para una familia que está tomando agua de pozo, comprar esos filtros es muy oneroso. Mantenerlos, saberlos usar, etcétera. Acá lo que se recomienda, lo que se viene haciendo hace muchos años, por ejemplo, en los municipios de esta cuenca arsenífera, que es la cuenca arsenífera más grande del mundo, que creo que vale la aclaración. Lo que se hace en algunos municipios de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, por ejemplo, es que te dan el agua en la municipalidad para que tomes. Ya ellos tienen plantas purificadoras que la pagaron todos, que son muy buenas, y vos tomás el agua purificada sin tener que pagarla, o ya la pagaste con los impuestos. Pero el tema es ese, los filtros caseros no se dejen engañar, Claro. porque van a empezar a tocar timbre ofreciendo filtros y no son efectivos. Van a sacar algunas cosas, Claro. pero no específicamente el arsénico. Bueno, me acuerdo, Andrea y doctor, que en una época estaba de moda y ahora se tapó todo eso, cuando Nordelta empieza a explotar, que toda esa zona de Pilar también estaba contaminada y no sé en qué quedó eso porque nunca más se habló, pero por lo que veo es un tema bastante estructural, ¿no? Como dice usted, ¿puede ser? Absolutamente. El acuífero, el Puelche, pasa todo por debajo de estas provincias, pasa por debajo de Buenos Aires. Es un río, literalmente, gigante, que trae ese arsénico. Nunca nos vamos a sacar eso de encima. También depende muchísimo de la profundidad en la cual uno haga el pozo. Lo de Pilar, yo lo viví personalmente. Entonces me preguntaron tanto, bueno, empecé a hacer análisis yo personales y me di cuenta que no había tal, que no existía tal, digamos, son rumores, la gente se empieza a entrar en pánico y porque no sabe. Pero, por ejemplo, en Pilar yo encontré niveles absolutamente normales, donde la gente decía que los niveles eran altos, pero la gente que realmente analiza de manera diaria agua sabe exactamente las zonas donde hay más o menos arsénico. No es nada nuevo. Ya te digo, este es un problema de años, años y años. No obstante, tenemos que reconcientizarnos rápidamente porque la exposición a arsénico obviamente no es buena. En el corto plazo sí es altísima, en el largo plazo si es crónica y baja, también es mala, ¿no? Y el mercurio, todos Pero esos... por ejemplo, lo de Pilar eran rumores, yo lo comprobé Claro, personalmente. porque no se habló más, tal cual. No se habló nunca No, más lo de de eso. Pilar son rumores, yo personalmente hice análisis, mandé a hacer análisis a otros laboratorios, saqué de la canilla de mi casa directamente, y perfectamente normales, y lo hice analizar en laboratorios que son ambientales, que se dedican directamente a eso. Y lo Hay que de... tener mucho cuidado cuando se generaliza, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay lugares donde se concentra más el arsénico, hay lugares donde se concentra menos. A Está muy propósito, bien. corríjame, Sí. no me acuerdo bien, pero en la zona de el sur había un tema de mercurio, ¿puede ser también? Bueno, por supuesto, o sea, cuando uno toma agua así de origen natural, sin procesar, uno está expuesto a un montón, no solamente, por ejemplo, un gran contaminante, un terrible contaminante en la zona donde nosotros vivimos, en La Pampa, vamos a decir, es el nitrito, que tampoco se está nombrando. Nitrito es muy grave porque viene de los fertilizantes, Claro. los pesticidas, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al habitante de la capital federal? Está muy cómodo porque toma agua del río Paraná. El agua del río Paraná es agua que solamente se le saca el barro, todas las cosas que le dan color y qué sé yo,
pero es agua muy buena, no tiene relativamente muy baja cantidad de contaminantes, pero sí, tenés toda la razón. Puede estar contaminada con metales pesados, en este caso mercurio, plomo. Yo personalmente hice un montón de mediciones en la cuenca del Sildañez, en el Riachuelo, hay un montón de plomo, arsénico, cromo. Es decir, bueno, son cosas que se vienen acumulando desde hace décadas. Sí, me acuerdo que, doctor, el querido Pino Solana, fallecido, se había hecho uno de los pocos análisis que se hace, creo, usted corríjame, en Mar del Plata, donde él se hizo investigar, porque él siempre luchaba por el tema del glifosato Sí. y los pesticidas, como dice el doctor, y le dio que él, viviendo en Capital toda la vida, le dio que tenía glifosato en sangre, y dijo que si a él le había dado, si se hacía una muestra de eso, todo el mundo debería tener seguramente la zona de la pampa húmeda. Lo que no sé es cuál es la problemática que puede generar eso. Bueno, otra vez, llevando tranquilidad a la gente. Nosotros coexistimos con contaminantes, entre comillas, todo el tiempo. Recordá, vos sos más joven que yo, seguramente, que la nafta que se vendía tenía plomo. Hasta Claro. hace cuánto, 20 años, 15 Claro. años. Entonces, todo está contaminado con plomo. Todo está contaminado con aluminio. Todos cocinamos con ollas que tienen aluminio. ¿Por cuántos años? La abuela, cuando apareció el aluminio fue fantástico, pero es un contaminante. Todos coexistimos con eso. El cuerpo humano está preparado para coexistir con bajas cantidades de contaminantes. Tenemos sistemas que detoxifican, sacan esas toxinas. En algunos casos no, se acumulan, pero si son muy bajas, probablemente nos vamos a morir antes que esas toxinas alcancen los niveles como para hacernos daño. Mira, para que te des una idea, eh, todo habitante del planeta, tiene teflón en la sangre. Todos cocinamos con teflón alguna Claro, vez. tal No hay cual. una sola persona en el planeta que no tenga teflón en la sangre. El teflón en la sangre es terriblemente contaminante, pero las concentraciones son tan bajas. Pino Solana probablemente le encontró glifosato, pero esa concentración capaz que tendría que haber estado expuesto 200 años para que le haga algo. Bien. Entonces hay que tener mucho cuidado Claro, cuando dice, oh, cuidado, claro. tengo glifosato. Okay, ¿qué concentración? Entonces, ¿me explico? Si nosotros ahora todos nos hacemos un análisis de toxinas en sangre y de cosas, vamos a encontrar cosas, pero bueno, si son agudas como el arsénico, si uno se come 3 o 4 gramos de arsénico de golpe, bueno, ¿cuánta gente han matado con arsénico? Sí, se va a morir. Nadie está expuesto a esas cantidades. Estamos en un caso de exposición crónica, digamos, a largo plazo, y las consecuencias tardan mucho en verse si uno no corrige la cuestión, ¿no? Pero Bien. no es una cosa para, digamos, volverse loco ahora, y yo creo que el gran mensaje que hay que dejar, probablemente vos ya me lo vas a preguntar, te adelanto la respuesta, es que no hay que dejar de hidratarse, independientemente que digan que el agua tiene un puntito rojo. ¿Sí? Porque no hidratarse, porque el agua posiblemente esté contaminada, es mucho peor. Uno se muere en una semana directamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el mensaje acá. Bien. Bueno, Perdón, perdóname sí, Andrés, sí. pero me quedó con el agua potable, por lo menos la que se consume en el primer cordón, en agua de red, va. El agua de red que provee AISA, ¿es potable? ¿Se puede tomar con tranquilidad o hay que Sí, comprar los bidones cuando famosos? dicen agua potable, cumple, cumple, cumple lo que requiere el Código Alimentario Argentino. Quiere decir que los contaminantes están por debajo de las concentraciones permitidas. O sea, se puede tomar perfectamente. Bueno, es parte de la solución, ¿no? Es parte de la solución. Por ejemplo, la gente se podría decir, bueno, sacaba algo de agua de pozo, o la misma municipalidad podría sacar agua de pozo, como pasa en las provincias, y mezclarla con agua, si no tiene la planta potabilizadora que tiene la capacidad correspondiente, mezclarla con esa, por ejemplo. Hay un montón de soluciones. Entonces bajaría a la mitad el nivel de arsénico. Hay un montón de soluciones que se podrían hacer a nivel gobierno o lo que sea, municipal, que pueden ayudar muchísimo con bajo costo.
Bien, bueno, está bueno aclararlo y está bueno que cuando aparecen estas noticias a lo mejor por eso aparezca alguna campaña municipal o provincial para también llevar tranquilidad, porque uno lee esto y al no ser un entendido en el tema, bueno, obviamente se asusta y más que nada viendo el color Claro. rojo. Ya vemos color rojo y nos ponemos todos en alerta, ¿no? Sí, No, está muy bien yo creo que independientemente de las decisiones que se tomen con el dinero de la gente y las cosas que se hagan, hay que tener muchísimo cuidado, es muy personal, opino, yo creo que probablemente ustedes coincidan, preferiblemente en estos casos, porque no son cosas que se solucionan de un día para otro y el pánico puede ser terrible, puede generar cosas mucho peores. Entonces hay que ser muy cauteloso en analizar los datos que se están mostrando. Eso es más o menos, eso es para decir, fíjate, tomá medidas ya. No es fácil. Entonces, y además tenés que decirme que lo que estás poniendo, cuando vos lo medías hace 14 años, vos ponías un punto rojo cuando la concentración era 5 veces más alta. Ahora, me explico, era la Sí, misma perfecto. concentración, pasó de amarillo a rojo en 14 años, pero no cambió la concentración. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. clarísimo. Entonces yo sé que hay una base probablemente de decisiones políticas, económicas, etcétera, pero acá está en juego la salud probablemente hasta mental de la gente, y hay que tener mucho cuidado cuando se divulgan este tipo de datos. No voy a decir ahora, tomemos todo agua tranquilo. Bueno, sí, ocupemos, no. Pero permitime, claro, probablemente el tiempo es muy corto. El agua es un problema integral. No solamente va a desaparecer el arsénico, pero vamos a tener bacterias. Entonces es recomendable que la gente hierva el agua para matar la bacteria si tiene agua de pozo. No va a sacar el arsénico, no va a sacar el nitrito, pero va a sacar las bacterias que probablemente sean mucho peores. Que beba el agua. Si tiene que darle agua a un bebé, tener mucho cuidado, darle agua que sepa que es agua mineral, que sepa que no tiene nitrito, porque hay una enfermedad que se llama metahemoglobinemia, o enfermedad del bebé azul, los bebés nacen asfixiados, entonces, con el nitrito. Entonces, que una mujer embarazada trate de comprar agua, un bidón de agua potable, y tome eso durante su embarazo, que no se preocupe ahora tanto por el arsénico, porque uno puede tomar durante varios años arsénico de concentración alta, pero que la población se vaya ocupando de, de pedir medidas, pero que sean globales, no que yo me las tenga que arreglar solo comprando un filtrito, ¿no es cierto? Bien, bueno, la verdad que ha sido muy claro, doctor, así que le agradecemos mucho y está bueno poder divulgar y aclarar, ¿no? Lo que sale como información para impactar y que después cuando uno habla con los que saben, bueno, vamos entendiendo un poco más. No, y la otra cosa es, perdóname que lo último que te digo, es que, bueno, me gustaría que el ITBA vaya haciendo esto frecuentemente, si lo hace ahora, no sé con qué, digamos, que lo vaya haciendo frecuentemente o que el mismo municipio lo haga frecuentemente y fehacientemente, ver si realmente hay variaciones o no, y también ver cómo se está comportando la gente con el agua, porque nuevamente la gente cree que el agua es algo que uno ahí Es agarra y que malo, puede claro. manejar como cualquier cosa. Entonces, educar un poco en eso, ¿sí? El manejo del agua es una cosa histórica. Han muerto, no sé, ha muerto más gente con el agua contaminada en la Primera Guerra o en la Segunda que muertos por la guerra misma. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Doctor, le agradecemos mucho y le mandamos un abrazo. Bueno, igualmente, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hablábamos con el doctor en Ciencias Biológicas.